Bueno, muy buenas noches a todos. Ya siendo las 7:05, vamos a iniciar nuestra reunión académica del día de hoy por parte del posgrado de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. La noche de hoy el tema es malrotación intestinal a cargo de Cristina Guerrero, quien es R2 de nuestro programa, y su tutor fue el doctor Pedro Villamizar, quien es cirujano pediátrico de la Clínica Imbanaco y es el coordinador de posgrados de nuestra universidad. Adelante, Cristina. Bueno, buenas noches con todos. Como dijo ya Adriana, vamos a iniciar con el tema de malrotación intestinal. Vamos a hablar desde la embriología, el diagnóstico y el manejo terapéutico. Entonces, como generalidades y después ampliamos un poquito más, la rotación normal del intestino se va a generar a partir de la transformación de un tubo alimentario recto, que es el intestino primitivo, a uno con una configuración plegada y fija como lo conocemos normalmente. En la malrotación del intestino medio, por lo general, este intestino no está adecuadamente fijado porque está sujeto solamente de un mesenterio de la base angosta, que va a ser el que va a dar origen a las principales complicaciones de la malrotación. Las anomalías de la rotación van a generar un espectro de alteraciones anatómicas que nosotros como cirujanos pediátricos tenemos que conocerlas de manera fundamental. Y también la malrotación intestinal puede presentarse desde un hallazgo incidental, o sea, el paciente puede estar asintomático o puede presentarse con shock secundario a vólvulo del intestino medio. En cuanto a la incidencia, la malrotación se ha visto presente en 1 de cada 6.000 nacidos vivos. Si bien la mayoría de los casos de malrotación no tienen ningún factor predisponente, estos se encuentran asociados a otras anomalías en un 30-60% de los casos, y entre ellos las más frecuentes son la asociación con hernia diafragmática congénita, gastrosquisis, onfalocele. También se encuentra una incidencia en los pacientes con síndrome de Down, 45 veces superior respecto a los niños pues, que no tienen síndrome de Down. También se ha visto otras alteraciones asociadas como las atresias intestinales, ano imperforado o las anomalías cardíacas dentro de los contextos del síndrome de heterotaxia. Entonces, hablando de embriología, que es supremamente importante para comprender las anomalías de la rotación, sabemos que el sistema digestivo normal va a comenzar con un tubo recto y corto, como les había comentado, que es el intestino primitivo, que a partir de la cuarta semana de gestación se va a dividir en intestino anterior, en intestino medio y en intestino posterior. Este intestino medio es el que tiene importancia para estas anomalías que va a generar a partir del intestino medio. Se genera la segunda porción del duodeno, los 2/3 proximales del colon transverso y se va a generar alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. La maduración de este intestino medio va a sufrir 4 estadios distintos: herniación, rotación, retracción y la fijación. Entonces, hacia la sexta semana de gestación, esa asa intestinal, debido a que ha tenido un crecimiento y una elongación desproporcionada, sale de la cavidad abdominal hacia el celoma extraembrionario. Entonces, como les dije, a partir de la arteria mesentérica superior, que va a ser el eje, se van a distinguir dos partes: la parte proximal o prearterial, que es el asa duodeno-yeyunal, localizada por encima de la arteria, y por debajo de la arteria va a estar la parte distal posarterial o asa secocólica. Entonces, acá vemos la posición inicial. Arriba de la arteria mesentérica superior está la asa duodeno-yeyunal y abajo el asa secocólica. Y posterior a esa herniación, entonces va a venir el periodo crítico de rotación. Van a haber 3 rotaciones, cada una de 90 grados en sentido antihorario. La primera rotación antihorario se genera fuera del abdomen, como lo vemos acá. Entonces, el asa duodeno-yeyunal queda ubicada hacia la derecha de la arteria mesentérica superior y el asa secocólica queda ubicada hacia la izquierda. En la segunda rotación antihoraria va a comenzar cuando ya el intestino comienza a regresarse dentro de la cavidad abdominal, y primero va a ingresar el asa duodeno-yeyunal para ubicarse por detrás de la arteria mesentérica superior. Finalmente, se ocurre estos últimos 90 grados de rotación antihoraria, que va a generar que el ciego se ubique en el cuadrante inferior derecho.
Ya después de esto, que ocurre hacia las 12 semanas de gestación, que ocurre la rotación final de los 270 grados, va a comenzar la fijación. Entonces, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno, junto con el colon ascendente y descendente, se fijan hacia el retroperitoneo. Y el ciego se va a demorar un poco más en fijarse en el cuadrante inferior derecho. Esta fijación puede continuar incluso después del nacimiento. Entonces, el ciego puede ser móvil y puede tenderse a ir hacia el cuadrante superior derecho en un recién nacido como una variación normal. Finalmente, después de todo este proceso, entonces vamos a tener la posición normal del intestino medio con la segunda porción del duodeno a la derecha de la arteria mesentérica superior, la tercera porción del duodeno posterior a la arteria mesentérica superior, la unión duodeno-yeyunal que va a estar fijada por el ligamento de Treis a la izquierda de la columna vertebral más o menos a la altura del nivel del píloro, el ciego en el cuadrante inferior derecho y el colon transverso anterior a la arteria mesentérica superior. Estos dos puntos, como lo vamos a ver más adelante, la unión duodeno-yeyunal y el ciego en el cuadrante inferior derecho, son la base de sustentación del mesenterio que genera que por lo general este mesenterio sea fijo y no sufra de volvulaciones. Dentro de las anomalías de la rotación y la fijación se han descrito varios tipos. Entre ellos está la ausencia de rotación, la rotación incompleta, que es la malrotación clásica o malrotación típica, y la rotación inversa. En la ausencia de la rotación, únicamente ocurren los primeros 90 grados de giro en contra de las manecillas del reloj. Entonces, de esta manera, el asa duodeno-yeyunal se ubica en el hemiabdomen derecho y la rama secocólica se ubica en el hemiabdomen izquierdo. Esto va a simular la posición que nosotros vamos a poner al final del procedimiento de LAD. Entonces, por lo general, en esta anomalía de la rotación se genera un mesenterio de base ancha y se cree que tiene menor riesgo de generar volvulaciones. Por otro lado, la malrotación clásica o típica, que es el tipo de anomalía de la rotación más común, se puede generar por un fallo en la rotación final de 180 grados antihoraria del intestino delgado o de la rotación final de 180 grados del colon. Esto va a generar que la unión duodeno-yeyunal esté ubicado al lado derecho de la columna vertebral y que el ciego quede hacia el cuadrante superior derecho. En estos casos, se puede observar las bandas de LAD, que son bandas peritoneales, como las vemos aquí, que unen al ciego con la parte derecha de la pared abdominal o la parte posterior del retroperitoneo. Estas bandas de LAD van a ser las que pueden causar obstrucción completa o obstrucción parcial y causar síntomas de obstrucción intestinal. Entonces, como lo dijimos, en la rotación normal se genera la unión duodeno-yeyunal hacia el cuadrante superior derecho y el ciego hacia el superior izquierdo, perdón, y hacia el cuadrante inferior derecho está el ciego y toda esta longitud del mesenterio es lo que permite que el intestino esté fijo. Y en este tipo de malrotación, el trace va a estar muy cerca del ciego y se va a generar solamente esta parte estrecha de mesenterio, lo que va a generar que se genere un vólvulo del intestino medio. En la rotación inversa, esta es una variante poco común, pero se presenta cuando el asa secocólica es la que regresa primero al abdomen. Esta asa secocólica va a pasar por detrás de la arteria mesentérica superior y el duodeno va a cruzar hacia la izquierda por delante de la arteria mesentérica superior. Este túnel retroarterial puede generar una compresión extrínseca del colon y puede causar síntomas a futuros. También se cree que en este tipo de malrotaciones puede haber cierto grado de riesgo de vólvulo del intestino medio. Encontramos también anomalías de la fijación. En este caso hay una rotación normal, pero hay una falta de fusión del mesocolon derecho con el mesocolon izquierdo en la pared posterior del peritoneo. Va a generar un espacio potencial donde se pueden presentar hernias paraduodenales. Entonces pueden presentarse desde obstrucción parcial recurrente del intestino delgado o pueden resultar también en una obstrucción completa y estrangulación.
También en algunos textos se describe la malrotación atípica o variante de malrotación, en la cual la unión duodeno-yeyunal sí está a la izquierda de la línea media, sin embargo, esta tiene una posición inadecuada respecto al píloro. Entonces, la unión duodeno-yeyunal normal, que está a nivel del píloro, es decir, más o menos a la altura de la unión intervertebral entre T12 y T1, en este caso de variante de malrotación se encontraría como más o menos en la posición C. Está a la izquierda de la línea media, pero tiene una ubicación más baja que lo normal, que sería entre T12 y L1. En cuanto a los trastornos de la rotación intestinal, pueden generar una amplia gama de presentaciones clínicas, pueden ir desde asintomáticos de por vida, se puede encontrar como hallazgos incidentales en las imágenes, pero también pueden ser pacientes que se presentan con síntomas de obstrucción intestinal, principalmente síntomas de obstrucción intestinal alta como vómitos biliosos, pero también se pueden ver otros síntomas como reflujo, estreñimiento o una enteropatía perdedora de proteínas, que lo vamos a nombrar algo más adelante. Y la presentación más catastrófica es como un vólvulo del intestino medio, que si no se atiende a tiempo puede incluso correr peligro la vida del paciente. Entonces, en el vólvulo del intestino medio, que es la complicación más importante, como dijimos, esta base del mesenterio, que es estrecha, va a generar el riesgo de que todo el intestino medio gire alrededor de su propio eje vascular. Este giro se genera en sentido de las manecillas del reloj y haber una oclusión de los vasos mesentéricos, si no se atiende a tiempo, puede generar una necrosis intestinal y, lo que dijimos, incluso la muerte en el paciente. La presentación típica del vólvulo del intestino medio es un recién nacido a término que por lo demás era sano, que aparece con una aparición súbita de un vómito bilioso. Entonces, se tiene como un dogma que en todo paciente recién nacido a término, que no tiene un antecedente de nada más y que comienza con una aparición súbita de vómito bilioso, se debe considerar un vólvulo de intestino medio hasta que se considere lo contrario. Por lo general, el riesgo de vólvulo es mayor en el primer mes de vida. En el primer mes de vida se pueden presentar el 75% de los casos y el riesgo de vólvulo va disminuyendo con la edad. Por lo general, el recién nacido al término del año puede presentarse solamente el vólvulo en el 15% de los casos. Sin embargo, hay algo que siempre tenemos que tener presente y es que se ha reportado casos de vólvulo de intestino medio en todas las edades. Dentro del examen físico, este varía según el tiempo de evolución. Inicialmente el paciente puede tener un abdomen excavado o presentar una distensión abdominal leve superior, pero con el paso del tiempo, conforme va habiendo afectación vascular del intestino, el abdomen se va poniendo más distendido, y cuando ya hay una distensión generalizada puede ser indicativa de un vólvulo gangrenoso. También tardíamente se pueden ver signos de peritonitis, eritema de la pared abdominal y shock. Y ya cuando el paciente presente hematemesis o hematoquexia, esto nos indica ya que hay una estrangulación intestinal, es decir, un sufrimiento de asco. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes con vólvulo del intestino medio siempre desarrollan una deshidratación rápida, secundaria a los vólvulos o a la isquemia intestinal, pueden desarrollar acidosis metabólica y sepsis de manera temprana. En los pacientes más grandes, el vólvulo crónico o intermitente o parcial puede generar síntomas después de los 2 años o incluso en la adolescencia, y estos cuadros van a ser inespecíficos y de aparición insidiosa. Entonces puede presentarse el paciente con un dolor abdominal tipo cólico intermitente, de larga data, o con vómitos intermitentes que por lo general son biliosos, pero también puede presentarse con diarrea, con retraso pondoestatural o con desnutrición secundaria a la alteración en la absorción de nutrientes. Entonces aquí es donde hay casos que se han reportado enteropatía perdedora de proteínas secundarios a vólvulos crónicos. Esto se debe a que este vólvulo genera una obstrucción linfática, y también puede haber signos de saciedad temprana o incluso solamente la manifestación puede ser un reflujo gastroesofágico. Dentro de la evaluación inicial, en estos pacientes que tienen obstrucción, signos de obstrucción intestinal, siempre la imagen de inicio es una radiografía de abdomen. Esta nos va a ayudar a excluir otras etiologías que pueden cursar con estos mismos síntomas,
y según el patrón de gas de la placa, pues podemos determinar las conductas adicionales. Dentro del volvulus y dentro de la malrotación, la radiografía de abdomen no tiene hallazgos que son patognomónicos, son inespecíficos. Sin embargo, pues son de gran ayuda porque es una evaluación rápida que tenemos a la mano. Entonces, por ejemplo, en este caso, que se ve signos de una obstrucción intestinal con una dilatación de las asas de intestino medio hacia proximal, se descubrió que era un paciente que tenía un vólvulo del intestino medio. Entonces, como vemos, puede ser una obstrucción por cualquier causa, no es un hallazgo específico. Y lo mismo, también se puede encontrar el signo de doble burbuja, que podemos encontrar en obstrucción duodenal, que tampoco es patognomónico para esto, porque como vimos en la charla anterior, hay muchas causas de obstrucción duodenal neonatal, en atresia, en membrana duodenal o estenosis duodenal. Entonces aquí en estos pacientes por lo general siempre requieren manejo quirúrgico, pero va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente se lo ve muy mal, pues lo más probable quizás sea un vólvulo del intestino medio, y si el paciente está bien estable dentro de lo que podría estar, pues puede ser otra de las causas de obstrucción duodenal. Sin embargo, entonces siempre hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Lo mismo si el paciente estaba normal y comenzó a presentar vómitos biliosos y tiene este patrón de obstrucción duodenal, pues puede tener más bien un vólvulo de intestino medio. En estas placas de abdomen, donde se encuentra ausencia de aire intestinal, se dice que por lo general es más sugestivo de un intestino con vólvulo, pero que ya está estrangulado. Este es un paciente de 12 horas de vida que se presentó con un vólvulo de intestino medio, y este es un paciente de 11 años que presentó también un vólvulo de intestino medio. Entonces, como vemos, la ausencia de aire intestinal puede ser un signo de un intestino estrangulado por vólvulo. Que hay que tener en cuenta con la radiografía de abdomen, que en la malrotación el patrón de gas intestinal pues es normal, y el que en las volvulaciones intermitentes también la radiografía es normal. Ya en cuanto a la ecografía, esta es de gran utilidad para la detección rápida del vólvulo. La ecografía a la cabecera del paciente es de utilidad en niños que tienen peritonitis o inestabilidad hemodinámica, en los cuales tengo que hacer una evaluación rápida y descartar otras causas que me puedan estar causando esta sintomatología. La ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para el diagnóstico de vólvulo del intestino medio. Y lo que se ve por lo general es el signo de remolino, que este sí es patognomónico para vólvulo. Entonces, en esta ecografía de corte transversal vemos cómo están las asas volvuladas en forma de remolino, y en este estudio de ecografía Doppler vemos al mismo paciente y se ven los vasos dentro de esa posición arremolinada del intestino. Sin embargo, que hay que tener en cuenta que si la clínica si tengo una sospecha clínica muy alta de vólvulo, no debo diferir la intervención quirúrgica para realizar estudios complementarios. Es mejor hacer una exploración quirúrgica rápida. Y los hallazgos de la ecografía, que son sugestivos de malrotación, pero que no son patognomónicos, es la alteración de la relación arteria y vena mesentérica. Por lo general, lo normal es que la vena mesentérica superior esté a la derecha de la arteria mesentérica superior, y en la malrotación podemos encontrar una vena mesentérica superior que está a la izquierda de la arteria mesentérica superior. Pero entonces, lo que ya les había dicho, no es patognomónico. La inversión de la relación arteria y vena se pueden encontrar en pacientes con rotación normal, y algunos pacientes que son mal rotados tienen una preservación de esta relación arteria y vena. Pero que hay que tener en cuenta que siempre que haya una alteración de la arteria y la vena, se debe descartar una malrotación intestinal. La serie de vías digestivas va a ser el gol estándar para el diagnóstico de la malrotación intestinal. Esta es necesaria para documentar cuál es la posición de la unión duodeno-yeyunal con respecto a la columna vertebral. Entonces, esta tiene que estar a la izquierda de los pedículos vertebrales. Esa es la posición normal. Dentro de los otros hallazgos normales, entonces, se encuentra el duodeno haciendo una asa en forma de C. La segunda porción baja paralelo a la línea
media derecha de la columna, la tercera porción del duodeno discurre transversal hacia la parte izquierda y la cuarta porción del duodeno asciende hacia la izquierda de la línea media. Y la unión duodeno-yeyunal, como dijimos, llega más o menos a la altura del píloro entre la unión intervertebral de T12 con L1. Y en la vista lateral lo que vamos a ver es que la tercera porción del duodeno tiene que optar una posición posterior o hacia el retroperitoneo en comparación con la segunda porción del duodeno. Entonces, en esta flecha que marca 3, esta es la tercera porción del duodeno que está discurriendo posterior a la segunda porción del duodeno. Como vemos, no es un diagnóstico pues muy fácil, tienen que estar los radiólogos muy capacitados y muy entrenados para ver estos hallazgos que pueden ser sutiles. En este esquema, como vamos a ver más adelante, que está la malrotación típica y atípica, la malrotación típica, entonces la unión duodeno-yeyunal está a la derecha de la línea media, pero en la malrotación atípica puede estar la unión duodeno-yeyunal a la izquierda de la línea media y como dijimos, lo único que puede ser diferente es la inserción por debajo de la unión entre T12 y L1. En esta serie de vías digestivas, que son de pacientes con malrotación, entonces se encuentra una posición anormal de la unión duodeno-yeyunal, como vemos está a la derecha de la columna vertebral, y en esta, aparte de que está a la derecha de la columna vertebral, se ve las asas del yeyuno hacia la derecha también de la línea media. En esta lo mismo, aquí marca la unión duodeno-yeyunal y las asas proximales del yeyuno a la derecha de la línea media. También tenemos que tener en cuenta la discrepancia, el cambio de calibre entre la parte más proximal del duodeno o del yeyuno y la parte más distal, porque nos puede indicar la presencia de bandas de lado. Estas son las visiones laterales de pacientes con malrotación, entonces se dice que tiene una configuración del duodeno en Z, porque la tercera porción del duodeno va a ir por delante de la segunda porción del duodeno, cuando dijimos que lo normal era que la tercera porción del duodeno vaya hacia el retroperitoneo, por detrás o paralela a la segunda porción del duodeno. Lo mismo se ven acá y como vemos son hallazgos sutiles. Esta es la porción de la tercera porción del duodeno discurriendo hacia adelante y es un signo de malrotación. Y este es un caso de una paciente con ausencia de rotación, pero secundaria a un procedimiento de LAD, donde se encuentra todo el intestino delgado hacia el lado derecho del abdomen y el colon ubicado hacia el lado izquierdo del abdomen. En las series de vías digestivas, si encontramos la presencia de este signo que es en forma de sacacorchos, es indicativo de un vólvulo de intestino medio. Puede estar generando una obstrucción incompleta si se ve, como lo que vemos acá, el paso del medio de contraste distal a la imagen de sacacorchos. O puede encontrarse el signo del pico, que como vemos, este es indicativo del vólvulo de intestino medio, pero con una obstrucción completa, donde más allá de eso no se ve el paso de medio de contraste o hay muy escaso paso de medio de contraste. Entonces, si bien la serie de vías digestivas son el gol estándar para el diagnóstico de malrotación intestinal, hay que tener en cuenta que estas tienen unas limitaciones y se pueden presentar falsos positivos en el 3 al 15% de los casos. Entonces, de los falsos negativos puede ser por una interpretación errónea del tracto duodenal como una variación normal, pero no como una malrotación real. Como dijimos, si alguien no conoce que existe una malrotación atípica en la cual la unión duodeno-yeyunal sí está a la izquierda de la columna vertebral, pero está en una posición diferente a la del nivel del píloro, pues va a pasarse por alto este hallazgo. Y los falsos positivos del 7 al 15% que se pueden presentar en pacientes que tienen un duodeno redundante o que tengan un estómago o unas asas intestinales muy distendidas que causen una desviación de la unión duodeno-yeyunal. Y aquí viene la importancia de que los radiólogos pues hagan de manera adecuada y calculen bien la cantidad de medio de contraste para que no haya una sobredistensión del estómago ni de las asas y no se corra la unión duodeno-yeyunal. Por otra parte está el colon por enema,
Este nos va a ayudar a ubicar la posición del ciego. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el 20 al 30% de los niños que tienen mal rotación pueden tener un ciego en posición normal. Entonces, la posición normal del ciego no nos va a excluir el diagnóstico de mal rotación intestinal. ¿Qué hay que hacer en caso de que los pacientes tengan un tránsito superior que sea dudoso? Se pudiera hacer el colon por enema, pero mejor, aprovechando ya que el paciente está con un estudio con medio de contraste, pues durante esa serie de vías digestivas se podría solicitar una placa retrasada para ver dónde está la posición del ciego. Si el colon por enema se realiza por otra razón, por ejemplo, un paciente que tiene estreñimiento y que yo le estoy descartando una ganglionosis, y en ese estudio de colon por enema encuentro que está un ciego mal posicionado, ahí sí es necesario hacer una serie de vías digestivas para valorar la posición del ángulo de Trace. Ya dentro del manejo operatorio, entonces lo principal es en el paciente que tiene vólvulo. Es indispensable hacer una reanimación hídrica y una corrección de electrolitos rápida y de manera adecuada. Los antibióticos intravenosos de amplio espectro. Hay necesidad de hacer descompresión gástrica con sonda y llevar al paciente a quirófano de manera rápida para hacer la exploración abdominal. Entonces, dentro del manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico para la malrotación intestinal fue descrito por William Ladd, cirujano pediátrico estadounidense, hacia 1932. Él dice que hay 6 elementos claves de esta corrección quirúrgica. El primero es el ingreso a la cavidad abdominal y la evisceración, la distorsión antihoraria del intestino, la sección de las bandas de Ladd, el ensanchamiento del mesenterio del intestino delgado para prevenir volvulaciones posteriores, la apendicectomía y colocar el intestino delgado en el hemiabdomen derecho y todo el colon en el hemiabdomen izquierdo. Este procedimiento de Ladd se ha modificado muy poco desde la descripción original hacia 1932. Entonces, las únicas modificaciones que se han hecho grandes es que pues al principio se realizó el procedimiento de manera abierta y después, hacia 1995, se comenzaron a describir los estudios en donde se analizaban la corrección de malrotaciones de manera laparoscópica. Estudios posteriores lo que han encontrado es que el abordaje abierto está siempre indicado en pacientes que tienen malrotación y vólvulo de intestino medio, porque es una manera más fácil de acceder a la cavidad abdominal, puede hacer una distorsión más rápida del intestino si tiene el vólvulo, y al haber un compromiso vascular del intestino, este puede estar más friable y puede estar más sujeto a daños o complicaciones debido a los objetos de la laparoscopia, el instrumental de la laparoscopia. Y por otro lado, el manejo laparoscópico está indicado y ha demostrado que es igual de eficaz o incluso que tiene mejor rendimiento y menos complicaciones que el abordaje abierto al hacer menos adherencias intestinales en pacientes que tienen malrotación sin vólvulo del intestino medio. Entonces, en cuanto al abordaje abierto, lo primero es el ingreso a la cavidad abdominal, se hace una inserción transversa supraumbilical derecha, aunque también se ha descrito la inserción periumbilical en omega. Sin embargo, esta inserción transversa supraumbilical derecha esta por lo menos me permite hacer un alargamiento un poco más en caso de que sea necesario para tener una adecuada exposición del intestino medio. El segundo paso es hacer la evisceración, o sea, exteriorizar en totalidad la masa del intestino delgado. Hay que sujetarla de forma cautelosa con ambas manos y no ejercer tracción excesiva para no dañar el eje vascular del intestino. Y hay que colocarlo de inmediato sobre campos húmedos y tibios y observar en este caso si hay volvulación. La volvulación, como dijimos, por lo general se da en el sentido de las manecillas del reloj. Pueden haber 2 o 3 vueltas en sentido de las manecillas del reloj. Y si encontramos esto, lo siguiente sería hacer la distorsión antihoraria. Entonces, como vemos, la torsión se va a dar a favor de las manecillas del reloj y la distorsión de manera antihoraria, con la mnemotecnia de retroceder el tiempo. Entonces, como una manera de acordarnos en qué sentido tenemos que hacer la derrotación del vólvulo de intestino medio.
Después de eso hay que verificar si hay una adecuada reperfusión. Lo puedo colocar otra vez las compresas tibias y húmedas y voy observando si hay recoloración del intestino e incluso puedo hacer palpación del pulso mesentérico distal. Y a partir de esto voy viendo cuál es el paso a seguir. Si hay un segmento que es francamente necrótico y que está localizado, yo pudiera hacer resección y una anastomosis primaria. Sin embargo, si hay segmentos largos comprometidos o si la viabilidad del intestino es dudosa, siempre es mejor hacer un cierre transitorio de la cavidad y reevaluar aproximadamente 24 a 48 horas más tarde, cuando ya las áreas se demarquen completamente, entonces ya sepa cuáles son las áreas que están necróticas y no viables y de esta manera hacer resecciones extensas. Después vamos a la liberación del ciego, entonces hay que seccionar las bandas del AD. Se puede liberar la última asa ileal, que por lo general puede estar adosada a la primera asa yeyunal, y también puede haber una unión coloepiploica atípica. El colon ascendente puede unirse con el epiplón. De esta manera hay que liberar todo el colon ascendente y el ciego para que me permita una adecuada movilidad de este. Posteriormente se hace el ensanchamiento de la base del mesenterio. Hay que dividir las bandas congénitas que están a lo largo de la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica de inferior. De esta manera, pues me aseguro de que no haya riesgo de revolvulaciones a futuro. Hago una liberación del ángulo de Treis. Se puede disecar de forma inmediata la cápsula pancreática y puede ser necesaria una maniobra de Kocher para que se libere completamente el duodeno y así permitir que tanto el duodeno como la primera asa yeyunal se puedan colocar lo más flexible posible a la derecha debajo del hígado. Siempre se hace una apendicectomía porque, como sabemos, la apéndice va a quedar en una posición ectópica, entonces el riesgo de apendicitis en un paciente de estos y que no se descubra a tiempo o que hayan muchas adherencias al entrar a la cavidad para corregir el apéndice, pues va a ser supremamente alto. Entonces la posición final después de la cirugía es lo que vimos, es igual a una ausencia de la rotación, todo el intestino delgado está hacia la derecha y todo el colon está hacia el hemiabdomen izquierdo. Entonces el abordaje laparoscópico, como les contaba, hacia 1995, Van der Zie y Bax comenzaron a proponer este abordaje laparoscópico para el tratamiento de los pacientes con malrotación y en general ha tenido buenos resultados, pero como ya habíamos dicho, pues este principalmente es para los pacientes que tienen malrotación sin válvula. Entonces, dentro del abordaje dentro de la posición del paciente, el paciente se lo puede colocar en Fowler hacia el final de la mesa, el cirujano va a los pies del paciente y el ayudante va hacia el lado izquierdo del cirujano principal. Se pueden hacer 4 puertos, uno para la cámara, 2 mediales hacia el lado derecho e izquierdo como instrumentos de trabajo y un trocar adicional para hacer una retracción y una exposición adecuada. Lo primero que se hace al entrar a la cavidad abdominal va a ser determinar si hay malrotación y esto se va a hacer identificando dónde está la posición del ángulo de Treis y dónde está la unión ileocecal. Y a partir de ahí los principios son iguales que en la cirugía abierta. Si se encuentra un vólvulo durante el procedimiento laparoscópico, pues se debe seguir la laparoscopia e intentar una distorsión rápida, pero si yo no lo puedo hacer de una manera pues como eficiente y rápida, es mejor que exista un bajo umbral para la conversión a cirugía abierta para evitar complicaciones. Y por el otro lado está el dilema de que si no se encuentra vólvulo, entonces hay artículos que dicen que hay que determinar la longitud del mesenterio, porque a la larga la longitud del mesenterio va a ser más o menos la que nos predice si hay riesgo de sufrir vólvulo o no en el futuro. Si la base mesentérica se extiende más de la mitad del diámetro del abdomen, se cree que es una base mesentérica ancha suficiente para prevenir el vólvulo. Y entonces ahí no se consideraría necesaria continuar más con la intervención, pero si por otra parte se observa un mesenterio corto, es más recomendable seguir con el procedimiento de lado.
Y aquí venimos con la discusión de algunas situaciones especiales y de controversia en estos pacientes con malrotación, como son el manejo de la malrotación intestinal atípica y el manejo de la malrotación en pacientes asintomáticos. Entonces, en este artículo que se publica en el 2002 en el Journal of Pediatric Surgery sobre el manejo de la malrotación intestinal típica y atípica de un grupo del Hospital de Kansas. Hizo una revisión retrospectiva de 5 años de experiencia en el manejo de sus pacientes con malrotación, con el objetivo de ayudar a tomar decisiones quirúrgicas, porque ellos saben que en los pacientes con la malrotación típica, la cirugía es eficaz y es segura. Sin embargo, en los pacientes que tienen malrotación atípica o que tienen síntomas atípicos, el dilema médico-legal todavía existe porque hay pocos datos y se desconocen cuáles son los riesgos de no operar este tipo de pacientes. Entonces, ellos definieron malrotación típica cuando el trace estaba a la derecha de la línea media y malrotación atípica cuando el trace estaba medial o a la izquierda de la línea media, y este se divide en alto-bajo, alto si está por encima de T12 y bajo si está por debajo de T12. Entonces, ellos que encontraron en este grupo no hubo diferencias significativas en cuanto a la edad del diagnóstico. En cuanto a los síntomas agudos y crónicos, ellos encontraron que los pacientes que tenían malrotación atípica baja tenían mayor riesgo de tener síntomas crónicos versus los otros pacientes, y esta diferencia fue estadísticamente significativa, pero que estos pacientes que tenían una inserción del trace baja tenían menor riesgo de tener síntomas agudos. En cuanto a la presentación de los síntomas más frecuentes como emesis biliosa y dolor abdominal, en los 3 grupos no hubieron diferencias significativas, o sea, más o menos el porcentaje de pacientes que se presentaba en cada uno de estos grupos con emesis biliosa y dolor abdominal eran los mismos. Y en cuanto a los hallazgos, ellos encontraron que los pacientes con malrotación típica tenían mayor riesgo de tener vólvulo y mayor riesgo de tener hernia interna, y que esta diferencia era estadísticamente significativa. Sin embargo, en los otros pacientes que tenían malrotación atípica, la presencia de vólvulos no fue cero, o sea, igual fue del 2%, y la presencia de hernias internas tampoco fue cero. Lo único es que no se presentaron desenlaces catastróficos como un vólvulo de intestino isquémico, pero igual la presencia de vólvulos y de hernias internas estaban presentes, aunque eran estadísticamente menor en comparación a los pacientes que tenían malrotación típica. Y ya en los hallazgos posoperatorios, ellos encontraron que los pacientes que eran corregidos con malrotación típica tenían menos porcentaje de complicaciones en comparación a los pacientes que fueron corregidos con malrotación intestinal atípica, y que la persistencia de los síntomas fue cero en los pacientes que tenían malrotación intestinal típica versus los pacientes que presentaron todavía persistencia de los síntomas en un 11 y en un 13% en los pacientes con malrotación intestinal atípica. Entonces, la conclusión de ellos fue que la corrección quirúrgica en pacientes con malrotación típica siempre se debe hacer, y en pacientes con malrotación atípica, al existir un riesgo menor de vólvulo o hernia interna o tener una mayor incidencia de síntomas persistentes, la corrección de esta malrotación debería realizarse después de realizar un consenso con el paciente y con la familia. Este sería más o menos el resumen. En típica, mayor riesgo de vólvulo, y si hay una curación completa de los síntomas, o sea, no hay recurrencia de los síntomas, siempre cirugía. Y en los pacientes con malrotación atípica tienen menos riesgo de vólvulo, sin embargo vimos que nunca es cero, y la persistencia de los síntomas puede estar hasta en un 11 a un 13% de los casos. Entonces, en estos pacientes con malrotación atípica, sí se debe individualizar los casos y llegar a un consenso con las pacientes y con la familia acerca del manejo quirúrgico, porque igual, pues sí reduciría los síntomas, pero hay un porcentaje que tienen síntomas persistentes, eso habría que hablarlo claramente con la familia. Y en los pacientes asintomáticos, el papel de la cirugía está menos claro. Hay defensores y dicen que la intervención quirúrgica debería hacerse de rutina
y se citan informes de que el vólvulo del intestino medio está presente en los pacientes hasta en edad adulta, y hay otros que dicen que no es necesaria la intervención quirúrgica de rutina porque la incidencia de vólvulo disminuye con la edad y muchos pacientes pueden permanecer asintomáticos de por vida. Entonces, respecto a esto, está este artículo publicado en el 2015 en el Journal of Pediatric Surgery, que es del APSA, que habla sobre la malrotación asintomática. Es un artículo de revisión. Se recopilaron publicaciones desde enero de 1980 hasta enero del 2013 que hablaban sobre malrotación asintomática, y se buscó responder una serie de preguntas, entre las que estaba si todos los pacientes con diagnóstico de malrotación necesitaban someterse a un procedimiento de LAT. Entonces ellos encontraron que el problema de los pacientes asintomáticos es hacer una evaluación riesgo-beneficio, riesgo de vólvulo versus el riesgo de las complicaciones asociadas a la cirugía. Ellos al final concluyen que se puede considerar la operación en pacientes asintomáticos con malrotación en menores de 2 años, porque en estos pacientes siempre el riesgo de vólvulo va a ser mayor, y en los pacientes mayores de 2 años que no tienen un riesgo, o sea, tienen un riesgo no despreciable de vólvulo, y es difícil de predecir radiológicamente cuál va a ser el riesgo, porque de manera radiográfica yo no puedo ubicar claramente la longitud del mesenterio. Entonces ellos dicen que para esto requerirían una atención quirúrgica, así sean asintomáticos, para realizar la evaluación de la base del mesenterio en base a una evaluación con la paroscopia. Pero tenemos que ver pues que el nivel de evidencia y de recomendación es bajo. Sin embargo, ellos encuentran entonces que en los pacientes mayores de 2 años asintomáticos, en la laparoscopia, si yo determino que la base del mesenterio es ancha, es decir, que es más de la mitad del diámetro del abdomen, yo puedo considerar que ese paciente puede ir para observación, pero tengo que tener en cuenta el contexto del paciente. Si el paciente vive en un área urbana donde tiene fácil acceso a un servicio de cirugía pediátrica, pues se pudiera hacer la educación a la familia sobre la necesidad de consultar si hay presencia de signos o síntomas de obstrucción intestinal. Pero si el paciente vive en un área lejana, donde llegar a un servicio de cirugía pediátrica pues está muchas horas, y ya sabemos que el riesgo de vólvulo puede ser incluso la muerte, pues es mejor prevenir este suceso catastrófico, y es mejor realizar de una vez la cirugía. Y en un paciente que tiene una base mesentérica estrecha, sí es mejor indudablemente hacer el procedimiento de LAT. Hablando algo del posoperatorio de estos pacientes, en los pacientes que son posoperatorio de una malrotación sola sin vólvulo, estos pacientes por lo general no necesitan sonda nasogástrica después del posoperatorio. La función intestinal se puede recuperar de manera rápida, incluso recuperarse durante el primer día del procedimiento laparoscópico, entonces ese mismo día se puede iniciar con dieta líquida clara. Los pacientes que tienen antecedentes de una obstrucción por un vólvulo crónico tienen mayor riesgo de tener un hilio prolongado que puede durar incluso hasta 5 días según los reportes de la literatura, y pueden requerir sonda nasogástrica y soporte parenteral mientras recobra la función intestinal, y no están indicados los antibióticos posoperatorios. Y los pacientes que tienen una resección extendida debido a la necrosis secundaria al vólvulo del intestino medio, pues este también va a depender de si va a tener un síndrome de intestino corto o no, y manejarlo más o menos como en este tipo de pacientes, con nutrición parenteral total que va a ser necesaria hasta la adaptación intestinal y el crecimiento compensatorio, y siempre fomentar la nutrición enteral trófica para promover la adaptación intestinal. En el pronóstico, entonces, tenemos los pacientes que tienen necrosis del intestino medio pueden tener una mortalidad hasta del 65%. El vólvulo recidivante ocurre en un porcentaje pequeño de los casos, en el 0.5 al 1%. La razón más común de los vómitos recurrentes en estos pacientes es la obstrucción por bridas, que se puede presentar hasta en el 10 al 15% de los pacientes con abordaje abierto, y que este porcentaje puede ser menor en un paciente con un abordaje laparoscópico. Y también se ha visto que hay mayor riesgo de invaginación intestinal posoperatoria.
del 3.1% versus el 0.05% de los pacientes que sufren, pues que se someten a laparotomías por otras causas. Entonces hay que sospechar esta invaginación en pacientes que tienen distensión abdominal y vómitos biliosos que se presentan entre el 5 y 8º día después de la cirugía. Y eso era lo que les tenía para compartir el día de hoy sobre malrotación. Muy bien, Cristina. Muchas gracias a todos por su asistencia. Soy testigo de esta gran revisión que hizo Cristina, que creo que todos estuvimos supremamente atentos y nos hizo un paseo por toda esta patología que tiene un espectro desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista radiológico. Así que, Cristina, felicitaciones. Yo creo que fue una revisión supremamente completa. Me encantaría oír los comentarios de todos los que están aquí presentes. Y pues simplemente yo solo agregaría dos cositas que me parece muy importante. Primero, la importancia de conocer la embriología en estos pacientes. El diagnóstico está muy claro y el manejo quirúrgico, si uno conoce bien la embriología que tiene esta patología, entonces no la debemos olvidar. Todos los que manejamos esta patología debemos saberlas. Y una recomendación muy importante es que el ideal, y menciono aquí a dos mentores míos en cirugía pediátrica, como fue el doctor Gabriel Rosso, en paz descanse, y el doctor Edgar Cantillo, aquí en Cali, que siempre me enseñaron una política supremamente importante. Cuando usted sospeche una malrotación intestinal, trate dentro de lo posible de acompañar al paciente al estudio radiológico, porque el análisis se puede distorsionar si uno no ve adecuadamente en las primeras fases de la ingesta del medio de contraste el ángulo de Treitz. Y se puede, y eso lo vemos en la práctica. En la práctica vemos cómo muchas veces las lecturas no son bien interpretadas, y ya Cristina lo mencionaba, podemos tener un diagnóstico radiológico, entre comillas, de malrotación intestinal, y cuando revisamos nosotros los videos, vemos que no existe tal malrotación intestinal. Entonces, es uno de los parámetros muy importantes que debemos tener en cuenta. Y simplemente también en las cirugías, personalmente, creo que es una de las cirugías más complejas para hacer tanto de manera abierta como de manera laparoscópica. Quizá más compleja de manera laparoscópica. ¿En qué sentido? De que uno tiene que tener una orientación muy adecuada y conocer bien la anatomía. Nosotros hemos operado aquí, por lo menos en la experiencia que tenemos en la clínica en Banaco, tanto con el doctor Copete como con el doctor Melo, hemos encontrado pacientes que son remitidos como si hubieran sido operados por malrotación intestinal, y cuando nosotros los hemos intervenido encontramos absolutamente todo igual. El ángulo de Treitz mal posicionado, las bridas de Ladd incompletamente resecadas, no le hicieron una maniobra de Kocher como mencionaba Cristina. Entonces esto se quiere decir que se opera sin tener una destreza y sin tener un conocimiento. Creo que es de las patologías más complejas para uno operar. Y obviamente en el manejo posoperatorio también no olvidar siempre, sobre todo a las personas que están iniciando su formación en esto, y los recién egresados como cirujanos pediatras, cuando tengan un paciente, adviértanle muy bien a la familia que es posible que algunos no mejoren toda su sintomatología, sobre todo cuando operamos un paciente que la única sintomatología es estreñimiento o cuando es un vómito ocasional intermitente. En esto tenemos que ser bien claros, tanto con la familia como también con el médico tratante, porque el médico tratante, sea el pediatra general o sea el gastroenterólogo pediatra, espera una recuperación 100%. De tal manera de que con esas recomendaciones yo creo que podemos tener un parámetro muy bien, y esta es una patología engolosinadora, vale la pena revisarla, tiene un espectro muy amplio, pero cada día aprendemos más de esto. Muchas gracias nuevamente, Cristina, y nuevamente gracias a todos por estar aquí presentes. Y Adriana, te paso el control de la reunión para que le des la participación a los que quieran emitir algunos comentarios. Muchas gracias, doctor, por todos esos valiosos aportes, y también muchas gracias a Cristina por una charla muy completa resumiendo esta patología. Abrimos los micrófonos para preguntas o comentarios.
Buenas tardes. Voy a hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Adelante. Sí, señor. Estoy aquí en el teléfono y no sé si tenga señal. Bueno, quisiera dar dos cosas puntuales respecto a la laparoscopia y quiero llamar aquí a colación, ya lo mencionó Pedrito, al doctor Cantillo. Le llamaba el enemigo oculto a la malrotación. ¿Por qué le daba ese nombre de enemigo oculto? Puesto que en realidad es un enemigo para el paciente. Antes con síntomas bizarros, como mencionó Cristina, o mis síntomas simplemente como estreñimiento, por ejemplo, están más rotados. O pacientes que están en forma aguda, con catástrofes intraabdominales, con vólvulos y pérdida del intestino de forma catastrófica. Yo tuve pacientes catastróficos con pérdida del 90% del intestino, casi el 100% que han fallecido en el curso de 20 días después de haberse volvulado. Y también pacientes operados en otro lado, en forma catastrófica, con grandes lesiones masivas por parte del cirujano, llegado al hospital, pérdida del 90% del intestino por no haber tenido precaución en tomar medidas conservadoras. O sea, la malrotación es una patología que es muy compleja y hay que manejarla con pinzas y con mucho cuidado. Pues se cometen errores en el diagnóstico o en el tratamiento. Por eso el diagnóstico debe ser muy certero. Si tú no puedes hacer un diagnóstico apropiado, apóyate en los colegas o apóyate en un buen radiólogo que sepa de esta patología. Pues se cometen muchos errores. Intentar llevar esto a cirugía y cometer peores complicaciones y hacer más daño que lo que me ha hecho nada mejor. O sea, a veces el diagnóstico no es fácil, es muy complicado incluso en cirugía. Ahora, para mí tengo dos épocas en la malrotación. La época prelaparoscopia para mí, que fue hace más de 15 años, 17 años, y la época poslaparoscopia. ¿Por qué digo eso? Porque yo fui cirujano que manejé la patología durante más de 15, 20 años en forma abierta. Entonces aprendí mucho de la patología de manera abierta, que para mí era un deleite operar esta cirugía en forma abierta. Para mí era un deleite porque afortunadamente mis profesores me inculcaron cómo hacerlo. Y son varios puntos puntuales, y ya lo mencionó por encima Cristina, que son básicamente los siguientes. Primero, el trace hay que enderezarlo. Llevar el trace, encoger amplio y enderezarlo y rectificar el trace. El duodeno y el trace, hay que rectificarlo. Segundo, decorar el colon hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda. Y a la vez liberar las bandas de lado, que están entre el duodeno y la vesícula, entre el colon y la vesícula, etcétera. Y tercer punto, o cuarto punto, sería hacer la apendicectomía, dejando las asas al lado derecho y el colon al lado izquierdo. Esa es la maniobra clásica de malrotación en cirugía abierta. Pero hicimos muchas en forma abierta, con buenos resultados satisfactorios, por supuesto, y volver por la laparoscopia. Aquí se empezaron a cometer errores por parte de mucha gente, porque muchos no tienen entrenamiento en laparoscopia, sino en cirugía pero no tienen entrenamiento en cirugía abierta, sino laparoscopia de entrada. Ahí se cometieron muchos errores puntuales. ¿Por qué? Quedaban mal corregidas las malrotaciones, quedaban parcialmente corregidas y ahí se cometían errores. Dejaba bandas sin corregir o adherencias sin corregir y eso ocasionaba obstrucciones y complicaciones. Por eso, cuando usted va a operar una rotación, hágalo con alguien que tenga experiencia, que sepa cómo hacerlo. Y en la paroscopia no es lo mismo que operar en forma abierta. Es distinto y los objetivos son los mismos, pero la forma de hacerlo es distinta, puesto que uno opera según lo que encuentre. Hacer diagnóstico de rotación implica levantar y desmontar y disecar. No es que miro y ya sé que está mal rotado. No, así no es. Hay que ir a mirar el trace, mirar el duodeno, muchas veces liberar el duodeno para ver si está o no mal rotado. Hay que resecar algunas bandas que hay por ahí para ver si está o no mal rotado. Ya se cuenta si en realidad tiene una mal rotación o no mal rotación. Eso es puntualmente, debe ser muy claro. Ahora, hay cosas que uno hace sin liberar y eso puede ocasionar obstrucción intestinal. Puede romper el meso y hacer hernias internas como complicación. Puedo tener claro eso. Ahora, Cristina habla del volvus. El volvus, si tú no tienes experiencia en evaluar una volvulación por la laparoscopia, ábrelo. No pierdas el tiempo porque te puedes cometer errores. Porque no sabes si está volvulado, está muy apretado o te quedó parcialmente volvulado. Si no tienes claridad y no está bien devolvulado, debes convertir al paciente, evitar que el paciente se someta a una complicación mayor. Eso es muy claro. Ahora, si tienes experiencia y sabes que no está muy apretada la malrotación, lo podrías devolvular en sentido antihorario y evaluar el meso. Ahora, cuando Cristian habla del meso, en ciudad abierta es muy fácil evaluar el meso, la apertura del meso, en la paroscopia no. No es fácil evaluar el meso en la paroscopia. Uno se lo imagina que está amplio,
porque ve las asas sueltas, pero no es fácilmente evaluar el meso, la amplitud del meso en la cirugía laparoscópica. Ahora, la laparoscopia requiere entrenamiento, requiere manejo de pinzas, manejo del intestino de forma delicada, porque usted comete errores garrafales, igual que las bridas. Usted empieza a tocar el intestino con mucha fuerza, lo rompe, lo desgarra, lo lacera, lo daña y crea mayor bridas, más bridas. Por eso debe ser muy delicado con la corrección de rotación, la ciudad más delicada que debe hacer, igual que con las bridas. Usted debe ser muy delicado con el trato de los tejidos, porque eso crea mayores bridas y mayores complicaciones. Se ha visto que pacientes ya grandes que corrigen de rotación se pueden complicar y hacer mayores bridas. Por eso hay que tener cuidado en pacientes cada vez más grandes. Que corrigen de rotación, pues ahora hay mayores complicaciones como obstrucciones duodenales, por ejemplo, eso es terrible, la obstrucción duodenal de una malrotación. Es terrible ese tipo de complicación. Yo recuerdo un par de casos en pacientes ya grandes que incluso tocó operar en forma abierta un par de veces con otro colega. Ahora, es una patología que requiere mucho análisis previo a la cirugía, por favor. No hay que tomarla a la ligera, ni hay que decidir que lo veo como elevado para cirugía. No. Hay que evaluar varias cosas. La clínica, la sintomatología, ¿es aguda o no es aguda? Si es larvada, no es larvada. Y con la familia sentarse y hablar claramente la posición y explicar los riesgos y complicaciones de la cirugía, ya sea abierta o laparoscópica. Si no tienes pendiente la laparoscopia, esta patología, hazlo abierto. No compliques más las cosas. Hazlo abierto. Si no, lo haces por la laparoscopia si lo sabes hacer bien. Ahora, yo uso como precaución para prevenir bridas elementos como el ácido hialurónico. Es una sustancia que se usa para prevenir bridas y algo servirá a eso para evitar bridas. Pero esta cirugía también deja bridas. Deja de tener posibles riesgos de complicaciones a largo plazo como obstrucciones intestinales por bridas. Eso era todo. Gracias por la presentación, Cristina. Estuvo muy bien. Buena revisión. Un tema muy apasionante para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctor Melo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario en el público? Hola Adriana, buenas noches. Hola, doctor Doñas, adelante. Me quedó una duda de algo que dijo Carlos no sé si lo escuché mal. Yo lo que quiero que tengan en claro porque lo dijo Cristina, la cantidad de falsos positivos que pueden haber con los estudios, con el Gold Standard, que es la serie gastrointestinal. Y entramos a cirugía pensando en que tiene una malrotación y hay que aprender a tomar la decisión de que no la tiene. Si usted revisa los puntos que mencionó Adriana, es mejor no ponerse a tocar y alborotar algo cuando están ahí. Si usted ve que el duodeno, si no hay bandas de lat, si el duodeno cae en C, no cae recto, si el trace está a la derecha, si el ciego está en el lado izquierdo, no veo por qué tú tengas que ponerte a levantar para buscar lo que no se te ha perdido. Esas decisiones creo que con Pedro me ha tocado. Entramos, el paciente, una secretaria de Pedro, el paciente estaba con todos los puntos donde es y hay que salirse en ese momento. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Van a encontrar muchos de estos pacientes. Yo creo que en nuestro medio es más de ese 15% o 25% que dijo Cristina. En nuestro medio, por la calidad de nuestros radiólogos, con el perdón de algunos que esté presente, o porque no están haciendo los estudios, no les gusta, quedan en manos de un técnico, los reportes que nos dan y porque algunos de nosotros no tenemos el suficiente entrenamiento para analizar un estudio que es dinámico, porque ustedes llegan las imágenes en un CD, pero este estudio es dinámico. Se hace en el momento, moviendo el paciente, espérate que tengo una duda. Y el gol estándar sigue siendo el mismo después de muchos años. Como dijo Adriana, Cristina, la cirugía sigue siendo la misma, ¿es abierta o laparoscópica? Entonces yo sí los invito a que si ustedes entran, tengan la madurez de tomar la decisión, los puntos están ahí, me salgo y explicarle a la mamá que el niño tiene estreñimiento o que el niño vomita por cualquier otra razón. Muchas gracias por los comentarios, doctor. ¿Alguna otra persona en el público? Yo quiero comentar respecto al vólvulo, que no lo mencioné. Cuando uno entra por la laparoscopia y encuentra un vólvulo, hay imágenes típicas que te sugieren vólvulo. Son los siguientes. Usted ve las venas ingurgitadas, las ve llenas, las ve grandes. Eso sugiere vólvulo. Sugiere Apple Pill, también lo sugiere.
Y ahí la vena está ubicada alrededor de la mesentérica. Entonces hay que descartar o una polpil o una volvulación. Durante eso, porque una vez no tiene claridad, que usted entre y ve una masacota de asa y no sabe qué pasa. Si usted ve las venas incurritadas, a lo mejor está ante una malrotación con volvulación. Por eso usted debe decidir qué hacer. O sigo por la paroscopia, debe volvularlo, o lo convierto. Si hay sufrimiento de asas, mejor conviértelo. No pierdas el tiempo si no tienes experiencia. Esa es mi recomendación. Sí, Adelante. hola. No sé si se escucha o se ve. Guillermo Concha de Chile, Guillermo un Concha. gusto ahí saludarlo. Excelente presentación, Cristina, muy hermoso ahí la presentación. Yo quería complementar justo lo que dijeron y consultar nuestra realidad aquí en Chile respecto a los estudios contrastados, como decían recientemente, es cada vez más difícil. Los radiólogos son cada vez más reacios a hacer estos estudios que consumen más tiempo y en los tiempos actuales donde el tiempo es de alto valor en algunas especialidades. Ha entrado fuertemente la ecografía por personal calificado por los radiólogos. Entonces yo quería consultar un poco la experiencia respecto a los criterios ecográficos para determinar el diagnóstico de malrotación intestinal y en función de eso tomar decisiones quirúrgicas en vez de esperar los estudios contrastados. No sé cómo lo ven ustedes en la realidad de ustedes. Gracias. No, hablando de que la ecografía para mí no es el estudio ideal para hacer diagnóstico de malrotación, puesto que usted puede tener las venas por bajo mesentérico a la derecha o a la izquierda de la columna vertebral o de los vasos. O sea, usted puede cometer errores si se apoya solamente en la ecografía. No es el estudio ideal. El estudio ideal es el gold estándar, es las vías digestivas altas. Ni siquiera el colon por enema es un estudio para evaluar malrotación. El estudio ideal es las vías digestivas altas, en el cual vamos a mirar el duodeno y el trail básicamente. Duodeno y trail básicamente. Y la función de las asas. Es lo que vamos a evaluar realmente. Ahora, ya lo dijeron ahí, más experiencia requiere para eso. Buena experiencia por parte del cirujano y por parte del radiólogo. La ecografía no es el estudio ideal para hacer diagnóstico de malrotación. Se puede hacer, te puede apoyar, pero no es el estudio ideal. Puede poner ecografías, su estilo de rotación y entra a cavidad y eso es normal. Por eso hay que tener mucho cuidado con la decisión ecográfica de malrotación. Ni siquiera la tomografía ni la resonancia, nada de eso. Para mí nada de eso es valorable realmente. Ni la arteriografía, nada. Nada. Las vías digestivas altas. No es que dirá el público aquí, Pedrito o Juan Carlos o quién está por ahí. Guillermo, que está muy callado por ahí. Sí. ¿Qué opinan? Completamente Yo de opino lo acuerdo mismo, contigo. sí. Eso yo Ecografía creo es menos. que la experiencia, el problema de la ecografía es que tiene dos variables supremamente importantes, Guillermo. El primero es la experiencia que tenga el radiólogo, que tú sabes que eso no es fácil encontrar él. Y lo segundo, el equipo que tenga, porque puede tener mucha experiencia, pero si no tiene los traductores adecuados, pues obviamente va a cometer errores. Yo no me atrevería y no lo he hecho hasta el momento de operar una malrotación con diagnóstico solamente de ecografía. Siempre para mí va y sigue siendo el gold estándar las vías digestivas. Incluso cuando le tomamos colon por enema y encontramos un ciego que está alto, muchas veces es bueno pedirle, por eso es muy importante lo que hemos recalcado tanto el doctor Dueñas como el doctor Melo y yo en el sentido de estar presente en el estudio que le hagan a los niños, porque es que muchas veces el colon por enema se hace con mucha presión y el ciego baja por debajo de la cresta ilíaca anterior y superior. ¿Y qué sucede? Si tú le tomas unas tardías después de haber vaciado, muy seguramente vas a encontrar ese ciego que está muy alto. O puedes encontrar la variabilidad de que el ciego es móvil. Y ya Cristina lo dijo, ese diagnóstico de que el ciego móvil puede verse en muchos pacientes asintomáticos que no requieren muchas veces cirugía. Por eso siempre hay que complementar las vías digestivas para ver la ubicación del ángulo de Treitz. Saludos a Guillermo, para los muchachos que están aquí presentes. Yo creo que podríamos considerarlo uno de los estímulos y pioneros de nuestro trabajo en la paroscopia y la educación en la paroscopia, habiendo creído en Cali hace mucho tiempo que inclusive la gente del país no creía en nuestro programa. Saludos, Guillermo, desde por acá, y me da mucho gusto que asistas a estas charlas de la Universidad Javeriana que tienen mucho que agradecerte. No, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, Carlos Melo, Pedro y todo el equipo. Fue una experiencia muy, muy positiva y muy interesante, siempre reconocida internacionalmente.
Yo valoro muchísimo la continuidad de esta oportunidad de reuniones académicas en que permiten, y es la forma de trascender en una especialidad tan hermosa como la cirugía pediátrica, justamente con la comunicación de las temáticas y sobre todo las adversidades y los resultados adversos. Yo creo que ese es el arte justamente de la madurez en esta especialidad, de que se puedan, como ustedes perfectamente han comentado, las decisiones, cómo prevenir los errores de acuerdo a los caminos que se han hecho. Así que me parece fantástico y felicitaciones por la iniciativa, así que tratamos de estar ahí presente aquí, es un poco más tarde, sí, pero en pleno invierno, pero trataremos de continuar. Un abrazo a todos. ¿Eh? Saludos. Saludos, Guillo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos los doctores por sus valiosísimos aportes. Damos finalizado la charla de hoy y los esperamos el próximo martes en nuestra próxima sesión. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Un Felicitaciones, abracito para Cristina. todos. Sigan así, muchachos, con esas charlas tan buenas.